Bueno, ya estamos de regreso y decir, hola, ¿qué tal? Les saludo de nueva cuenta, estamos de regreso aquí en el Tehuacanazo y tenemos este tema con un experto que ha precisamente combatido al gusano barrenador en otras zonas de la República, y es el veterinario Toño García Montes, que a mí me ha hecho bien interesante el proceso de cómo acabar con este gusano barrenador. Sí. Lamentablemente, pues los casos subieron, pero bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Nidia, Claudia, público en general. ¿Qué es el gusano barrenador? El gusano barrenador es una larva, que deja la mosca. Que deja la mosca. Es el hijo de la mosca. Es el hijo de la mosca. En heridas recientes, vivas. Nunca va a haber una ovoposición en una herida ya de días o en carne o en desechos. Nunca. Siempre va a ser en animales de sangre caliente lo que es el gusano barrenador, en animales de sangre caliente. Que estamos hablando de rumiantes, estamos hablando de mamíferos, seres humanos, vacas, toros, borregos, chivos, sobre todo el animal que anda en pastoreo, en campo. Muy difícilmente lo vas a encontrar en granjas estabuladas. Por eso, en el tiempo que estuvimos allá en este programa, nunca tuvimos un caso en aves de corral, ni siquiera en aves lo tuvimos, ¿no? Tuvimos 2 casos de seres humanos en Campeche y en Yucatán, nada más. Yo fui parte de este programa que erradicamos el gusano barrenador en la República Mexicana. A mí me tocó empezar a trabajar a partir de, todavía me tocó parte de la erradicación aquí en el estado de Puebla, ya la parte de acá de Ajalpan hacia atrás. Trabajamos Oaxaca, Campeche, Chiapas, obviamente, Tabasco, Yucatán, estuvimos dentro de Belice y de Guatemala, todo eso. Lo interesante, o la parte de este programa, se centra porque en la contaminación que había en los Estados Unidos, ellos empezaron a erradicar el gusano barrenador biológicamente con la dispersión de mosca estéril. La mosca estéril, ¿cómo haces una mosca estéril? Sí, con eso se combate. Sí, ¿cómo ¿O terminas con el ganado? El gusano barrenador te puede terminar con el ganado, ¿no? Puede terminar. De eso era la preocupación de Estados Unidos. Ellos tenían la planta productora de mosca estéril en Mission, Texas. En el año del 72, ellos cierran esa planta porque tenían erradicado prácticamente Estados Unidos, y había una línea, una franja, 2 millas, 2,000 kilómetros dispersando mosca estéril para que no migrara la mosca o tuvieran esa detección. De ahí se hacen los tratos con el gobierno de México y se forma la Comisión México-Americana para la erradicación del gusano barrenador del ganado, porque también había el gusano de la mosca, de la fruta, y que es muy diferente. Entonces se crea la planta en Chiapas. A ver, vamos por partes, si me permites. ¿Qué es lo que hace el gusano en el cuerpo del animal? El gusano lo pudre. Hay una herida fresca, por eso el ganado tiene que ser libre, ya sea en pase de una malla, un ombligo, etcétera, etcétera. Entonces la mosca llega y en esa herida fresca alrededor ovoposita sus huevos, que los deja en forma como de tejita. Puede llegar a ovopositar de 250 hasta 500, hasta 3,000 huevos. ¿Una mosca? Una mosca. O sea, y esa postura del huevo se genera alrededor de la herida. Ese huevo eclosiona de 12 a 24 horas. En el momento que eclosiona, se empieza a alimentar de los tejidos del ganado, del animal. Come carne. Come. Entonces, está creciendo y empieza esa larvita, ese gusano, empieza a comer
y empieza a barrenar porque se va a las profundidades de la herida. Hay que tomar en cuenta que ese ovopositó esa mosca en esta herida y empieza una miasis. Y en ese momento hay un olor fétido, es propio para que otras lleguen. Entonces de esa herida te pueden llegar a opositar 10, 15, 20, 25, no sé, infinidad de moscas y haces una cantidad impresionante de larvas, ¿no? Entonces, esa larva se está alimentando, va creciendo, tarda de 4 a 8 días ahí, alimentándose, creciendo, haciendo más grande y más profunda la herida, y obvio, el ganado se deprime, el ganado deja de comer, el ganado empieza a tener problemas de salud, cuando es muy joven puede llegar hasta la muerte, ¿no? Y está muy contaminado, la carne ya está contaminada. La carne está contaminada, no es un ganado que puedas utilizar al 100%. De ahí cuando llega a su crecimiento ese gusano, sale de la herida, se bota y cae al piso, y en condiciones favorables, temperatura y todo eso, se nombra la pupa. O sea, se hace un arrocito café, y ahí es cuando emerge y vuelven a hacer una mosca, vuelve a salir una mosca. Y ya se multiplica. Ahora, ¿qué hacíamos nosotros para erradicar con mosca estéril? Entonces, en cámaras de refrigeración y temperatura, todo controlado, se impregnaban polines de madera, simulando el olor a una herida fresca, y estaba en completa oscuridad. Y ahí teníamos mosca fértil ovopositando. La planta producíamos semanalmente 500 millones de moscas, de gusanos. 500 millones, hacía todo el proceso, pupa y todo eso, y después la dispersábamos en el campo, dependiendo las zonas. ¿Pero esa ya era estéril? La esterilizamos con cobalto 60. ¿Con eso se esterilizaba? Con eso se esterilizaba en las cápsulas de la radiación, se esterilizaba la mosca. ¿Para qué la esterilizábamos? Porque la mosca nomás tiene chance de copular una sola vez. El macho son varias veces, pero la mosca una sola, entonces en ese momento se rompe el ciclo de vida. Desgraciadamente, por más que los científicos pudieron y trataron de trabajar para que fueran más hembras que machos, era al revés, teníamos más machos que hembras, ¿no? Por eso es que se multiplicaba 52, 48 y todo eso. Y entonces, bueno, al final de cuentas, pues el macho estéril copulaba una hembra fértil y rompía el ciclo de vida, ¿no? Pero lo que se quería era que el macho no estuviera, el macho silvestre copulaba una mosca estéril, y pues el ya macho no podía seguir copulando. Sí, claro. No había producción, pero el macho podía seguir copulando todo esto, ¿no? Oye, ahora hay algo bien interesante que nos contaste en alguna ocasión. ¿Cómo medir la gravedad del asunto en el momento en el que operas una mosca? Ahí, ¿cómo medíamos la gravedad o la incidencia de gusano barrenador en el territorio, en los territorios? Teníamos, que yo estaba a cargo del departamento de investigación en ese entonces, hacíamos muestreos en ranchos, teníamos ganado bovino, les hacíamos una herida, y en la tarde regresábamos a ese terreno a recolectar los huevecillos, y ahí determinábamos parte de la incidencia. Y otra forma también muy específica era que teníamos una ruta de trampeo. Era una mosca con un cono, con una mecha que tenía el atrayente, una ferormona, un atrayente que simulaba el olor a una herida en descomposición. Recolectábamos esa mosca, en ese momento, en las tardes separábamos el macho y la hembra, en ese momento. Separamos el macho y la hembra. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Les alzas las alas? Por el brasier. No, si los ojos de la mosca, la Coquiloma omnivorax, que es la estirpe, el ojo de esta mosca pegado es macho,
y el ojo, hay una rayita, está un poquito abierto el ojo, es la hembra. Entonces, sí podíamos, habíamos diferenciar a simple vista, separar hembra y macho. Y de ahí separábamos todas las hembras, las poníamos en una barra y las disectábamos. Abríamos su abdomen de la hembra y sacábamos los ovarios. Suena medio bizarro, medio raro, fantasioso, sí. pero es una realidad. Sacábamos los ovarios y de ahí en vídeos para el microscopio los poníamos y checábamos el estado de eugénesis que ya llevaba esa mosca, ¿no? Entonces, de 1 a 3, poca incidencia. ¿Qué es eso? ¿Qué gravidez tenía de embarazo la mosca? Okay. Para más concreto, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, ahí determinábamos cómo íbamos a dispersar, qué tanto se iba a dispersar de mosca estéril en esa zona. Y eso fue un trabajo diario de 24 horas durante casi 10 años. Y erradicamos el país, pero sí muy interesante. ¿Por qué regresó tú? ¿Por qué regresa? Bueno, la planta de Chiapa de Corzo, la que producíamos la mosca estéril había aquí, ahora ya no hay. En Chiapas. En Chiapa de Corzo se hizo la planta, erradicamos el gusano barrenador en la República Mexicana y se quedó una franja en Guatemala, Belice, para estar dispersando y vigilancia para que de Centroamérica no pasara la mosca. También se hicieron pruebas de migración de la mosca, ¿no? O sea, teníamos estudiado perfectamente qué distancia podía recorrer una mosca al día, según la estirpe, porque tuvimos una estirpe que era Oaxaca, que nos recorría aproximadamente 17 a 22 kilómetros por día. Sí, entonces ahí es donde las otras, la Arriaga o la Campeche, eran más cortas de distancia en migración. ¿Qué, 4, 5 o 10? Lo máximo, la Campeche 9, la Arriaga 12 y la otra que te dije, la oaxaqueña era la más larga. Sí. Y otra 4 kilómetros al día de migración volando por sus propias. Eso como lo hacíamos, checar la migración también. Cuando era pupa, se le pone un colorante. ¿Qué es pupa? Pupa es el gusano ya cuando sale de la herida, se cae a la tierra y se convierte en un arrocito. ¿Sí? Y de ahí ya emerge la mosca. Rompe el cascaroncito y sale la mosca. Cuando pone la mosca a los huevos. Pone la mosca a los huevos. De ahí a las 12 horas, ese huevecillo se convierte en la larva, que es la larva del gusano barrenador. Esa larva va creciendo y es el gusano y va barrenando la herida. Cuando acaba su ciclo de comer todo eso, sale de la herida, cae al piso y se tarda de 4 a 8 días en emerger para ser mosca. Y otra vez empieza todo este ciclo. Decíamos, ¿y por qué crees que haya vuelto a pasar? ¿Por qué vuelve a pasar? Tenemos la franja, Chiapa de Corzo cierran, queda erradicada el gusano barrenador en el país, se abre una planta en Panamá, que era la parte más difícil en ese momento. ¿Planta de qué? Planta de mosca estéril. Lo que teníamos en México se cierra y se va para ¿En Panamá. qué año se cerró? Se cerró en Chiapa de Corzo, se cerró en el 2003. Oye, ¿y eso era de gobierno o era particular? Era una participación, el 80% de la planta. De todo, el programa, la planta y todo, era de recurso americano, de la ayuda. Y el 20% lo ponía Semarnat, ahorita Zagarpa, lo que en su momento. Era 80-20. Por eso fue el éxito. Quiero aclarar, éramos muy puntuales para nuestras cosas y muy disciplinados y además muy vigilados. Entonces, erradicamos, se va a Panamá porque ya eran convenios que tenía que tener Estados Unidos
o en su defecto México, que hicimos un convenio ahí muy regularcito y leve con Guatemala, pero entonces eran convenios de Estados Unidos con estos países, entonces México queda con la franja de mantenimiento, se va a Panamá y hay países que siguen con gusano barrenador. ¿Por qué? ¿Por qué regresa? ¿Por qué hay ese brote en el país? Bueno, perdón, pero entonces cierra la planta en Chiapas. En Chiapas. Y se va para Panamá. Llevan a Panamá. Ajá. Perdón, ahora sí, ¿por qué va? ¿Por qué hay ese brote otra vez? Porque tenemos las fronteras muy porosas. Un tráfico desmedido de ganado. Tráfico desmedido. Tráfico y robo. ¿No? Y robo de ganado. Tráfico y robo de ganado desmedido. Y sobre todo, lo fuerte que La Paz, con eso de abrazos no balazos, domina los malosos en Chiapas, y ellos son parte de los que están trayendo. O sea, la supervisión que se tenía que tener, ganado infectado y todo eso de del Salvador, del sur, de países que siguen con ese problema y lo pasaban. ¿Qué pasa con la gente que supervisa allá? Con los malosos, pues mejor se abrieron, porque nuestra frontera es porosa, abrazos no balazos, son consecuencias de eso. Entonces empieza a llegar ganado infestado, se empieza a producir y empieza a haber brotes. Empieza a haber brotes que ya son serios. Ahorita ya empieza a ser un problema serio en el país. Nos cierran la frontera con Estados Unidos, en Chihuahua nos cierran la frontera. Dejamos de estar exportando alrededor de 1,000 cabezas de ganado al día. Estoy hablando de Chihuahua y todo lo que se acopiaba para irse allá. Es un problema económico muy fuerte y muy difícil en este momento porque ya hay muchos casos de gusano barrenador. Sí. Siento que el secretario de Agricultura, Julio, su apellido se me hace un poquito complicado, Vendeleve, no sé. Siento que su declaración de que Estados Unidos y Panamá son culpables de que se haya infestado otra vez México, no. Estados Unidos ha hecho hasta de más por protegerse a ellos. ¿Sí? Si tú estás teniendo esta frontera porosa donde puedes entrar, puede entrar cualquier cosa, mucho contrabando de ganado, mucho robo de ganado, pues no le corresponde cuidar a Estados Unidos nuestra frontera con Guatemala. En todos los aspectos, migrantes, contrabando de droga, contrabando de ganado, contrabando de todo eso. Son las consecuencias en esa materia, ¿no? Son las consecuencias. Y sí, entonces, por eso vuelve. Y vuelvo un poquito hacia atrás. Sí. Disectábamos la mosca, sacábamos los ovarios, veíamos el estado génico y la dispersión, y volábamos todos los días, se dispersaban alrededor de 7, 8 a 10 millones de moscas por parrilla de dispersión. Todos los días había vuelos, todos los días se dispersaba para estar combatiendo al gusano, y el éxito fue de que se erradicó el gusano barrenador. El éxito fue que se erradicó el gusano barrenador, y lo vuelvo a decir muy claro, si el 80% de la parte de los gringos no hubieran estado dirigiendo este programa, estaríamos igual que la garrapata, estaríamos programas fracasados. Pero cuando, por ejemplo, entró todo esto, incluso el gobierno federal ya compró a Estados Unidos mosca estéril. ¿Ya no hay acá? No compró. Se la mandaron. La mosca estéril que se producía en Mission, Texas, la mandaban de allá. Se abre, se hace la planta en Chiapa de Corzo, y ya México empieza a producir la mosca estéril. Que te digo, se esterilizaba con cobalto 60. Ajá. Entonces, esa mosca la producíamos ya en México, 500 millones de... Sí, pero se dejó de producir. Se dejó de producir en el 2003 porque el país estaba erradicado. Ya no había gusano barrenador. No había necesidad, estaba la franja, la barrera protectora entre Guatemala y Belice, y
lo que se dispersaba y lo que se hacía manual era mosca estéril que se traía de Panamá, pero ella era una cantidad mínima, ¿no? O sea, era prácticamente nada porque estábamos erradicados. Muy bien, entonces, ¿ahora qué esperamos cuando ya pasó al humano? Ya hay casos que he leído que en humano, para que tenga yo gusano barrenador, tengo que ser una persona extremadamente sucia, cochina, puerca, porque te va barrenando. El caso que tuvimos nosotros en esa época en Campeche, lo de la oreja, y pues no se bañaba. No se bañaba, quedaba en hamaca todos los días ahí en su arbolito, ovopositó el gusano, que diga la mosca, empezó a tener gusano y se detecta cuando ven que tiene movimiento y lo llevan al hospital y se sacaron las larvas. Parte de la inspección que teníamos nosotros allá, porque teníamos que llegar a todos los rincones y a todos los ranchos, era que se les pedía a los ganaderos y a todos que si detectaban gusano en su ganado, les dábamos unos tubos de ensayo en un paquete y ellos nos los ponían, sí, esterilizados, y nos los entregaban para que los con nosotros, claro. Íbamos por ellos y los estudiamos y ahí empezábamos a hacer. Ahí es donde intervenía yo mucho, porque si en una zona había mucha incidencia, muchos tubos, pues ahí empezábamos las investigaciones. ¿Por qué se me está yendo el gusano para allá? ¿O por qué no lo estamos erradicando? Porque como buen ser biológico, hay muchas multiplicaciones y muchas mutaciones. Por eso teníamos la cepa Oaxaca, la cepa Arriaga, la cepa Campeche, tuvimos la cepa Tzucacar, que era en Yucatán, que esa era muy fácil, era un insecto, o sea, una mosca que no te duraba tanto. Ahorita aquí todo el esfuerzo, para que vean que sí es cierto, eran los llaveritos que regalábamos a los que... ¿En serio? Sí, mira, sí. Dice, se los leo, vean ustedes, aquí está. Dice, Comisión Mexicoamericana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado. Wow. Trate las heridas de sus animales con el polvo curativo 4072. Vean ustedes nada. El 4072 lo entregábamos nosotros. Era una como trofeos si fuera, de guerra. Sí, trofeos de guerra. Era como si fuera azultol. Hicimos pruebas con azultol para todo eso. Entonces, ahorita es polvo. Es un polvo para cerrar y matar a la larva, ¿no? Entonces ahorita sí creo que la Secretaría de Agricultura debe de tomar las cosas en serio, no estar buscando quién lo hizo, ni culpables. No fue culpable Estados Unidos, no fue culpable Panamá, fuimos culpables nosotros por permitir este tipo de ganado infectado y entró al país de contrabando. Teníamos nosotros... Sí, hay que cerrar bien la frontera y ver qué entra. Teníamos nosotros perfectamente bloqueadas todas las carreteras, teníamos estaciones cuarentenarias, donde era inspecciones de ganado. Llegaba el momento en que hay muchas brechas en carreteras donde muchos ganaderos las libran, ¿no? Querían librar y ahí entrábamos nosotros. O sea, vayan, en brechas entrábamos nosotros también. Nosotros teníamos la más cercana acá a Tehuacán, estaba aquí en Huautla de Jiménez, una estación cuarentenaria. ¿Por qué? Porque mucho ganado te lo podían pasar de Veracruz para acá, parte de la sierra, de Veracruz, te lo pasaban por Huautla y bajaba al estado de Puebla, o se iba a Oaxaca. Pero en esa época era imposible que tú circularas si no eras revisado en una estación cuarentenaria. Bueno, pues entonces esa es la solución. Esa es la solución. Es interesante, es preocupante y interesante todo ese proceso que se lleva para... Ahora sí crees que sea necesario de nueva cuenta el hacer plantas para la producción de mosca esterilizada. Creo que se tiene que volver a retomar lo que se hizo. Volver a hacer la planta productora de mosca estéril. A lo mejor ya no con la misma intensidad o la misma producción que se tenía en ese momento. Sí, claro.
Pero sí, sobre todo, ¿dónde hemos oído ya casos? Pues ya se oyó casos en Yucatán, Quintana Roo, Tabasco. Creo que en Puebla ya se oyeron 2 o 3 casos de gusano barrenador. Sí. Sí, se oyeron 2 o 3 casos de gusano barrenador. Y para que ya no siga brincando, entonces tendría que ser otra vez hacer una planta de mosca estéril y volver al programa que se tuvo hace muchos años. Hay que ver si Estados Unidos vuelve a dar el 80% de la inversión y el 20% de este país, que no creo. No creo, ya está rejego con No creo. Y con todo el mundo. Sí, con todo el mundo. No creo. Y al final de cuentas, sí está afectando mucho la economía y la ganadería. Y no tarda en que va a empezar los aumentos a la carne y los aumentos a todo eso, porque ya ves que nos agarramos de cualquier cosita para negociar. ¿Te preocupa Tehuacán? Es una zona avícola y porcícola al 100%. Difícilmente vamos a tener O sea, los esos marranitos casos. no les llegan. No, difícilmente, porque son más limpios hasta cierto punto. el marrano es marrano porque nosotros decimos marranos, pero el marrano tiene su lugar para defecar, su lugar para comer, su lugar para dormir y su lugar para hacer sus juegos. Nosotros lo hemos hecho marrano. O sea, nosotros decimos, pero ellos son muy, muy específicos. Si está acá el comedero y es su zona que defeca el marrano, nunca va a comer ahí. Nunca va a comer. Y nosotros lo hemos convertido en esas cosas. Cuando no es así. Cuando no es así. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias No, por al esta contrario. cátedra. Al contrario, estamos. Muy interesante, estamos muy interesante conocer a la todo orden. Y sí, en realidad le saqué los ovarios a las moscas. Aunque usted no lo crea. Fui ginecólogo de moscas. Gracias al veterinario Toño García Montes por esta cátedra, explicación de todo lo que es y abarca el gusano barrenador. Gracias a usted por el favor su atención. Le quiero decir que ya sacamos dentro de nuestra línea cosmética, sacamos Renace Sport. Ve que tenemos Renace Pet. Es el limpiador de patitas que le desinfecta, le desodoriza y pues le mantiene bien limpias las patitas. Y el bálsamo para que esas patitas resecas, bueno, queden completamente hermosas sus huellitas. Y también tenemos el Renace Sport para todos los deportistas que pues utilizan el linimento para calentar el músculo, o para las personas de la tercera edad o con artritis, o ya usted lo que necesiten para calentar el músculo. Tenemos el linimento también ya. Tenemos el linimento, salió buenísimo, tiene un conjunto de hierbas muy buenas que le va a ayudar a calentar bien. Y también tenemos el spray para calambres, oiga usted. No necesita hacer deportes para que le den calambres, pero tenemos el spray Flex que tiene lo necesario para calambres y torceduras y le va a ayudar muchísimo. Todo esto recuerde que es a base de hierbas y de plantas, muy hermosas que la naturaleza nos da. Y también una pomada para el dolor que, muy buena. El dolor muscular, mire que sí se lo va quitando, Esta pomada le va a ayudar, pues para todos los dolores musculares. Mira, creo que está así. Ajá, esta está así. Esa pomada le ayuda porque tiene de las plantas maestras más fuertecitas para que así usted pueda realmente, pues que no le duela tanto el músculo, ni la artritis, ni la reuma, ni nada. O sea, le va a ayudar muchísimo. Y también, pues están en estas dos presentaciones el linimento, chico y grande, así como la pomada y el spray Flex. Le va a encantar. Gracias a usted por favor su atención, gracias a Claudia González, detrás de cámaras, gracias a Toño García Montes Canal. No, al contrario, yo soy gracias. Nidia Hernández, nos vemos, hasta la próxima.